una breve presentación de su hoja de vida y continuamos con el tema ingeniería. Sean bienvenidos nuevamente. Adelante, por favor. Hola Oscar, buenos días. Hola a todos los ingenieros que nos están acompañando, algunos que atendieron esta invitación a hablar un poco de orden, hablar de lo que nos está pasando en nuestros hogares, hablar de las 5 S. Entonces, bueno, muchas gracias Oscar y a todos los que están ahora en nuestro webinar. Pues este ya es un tercero que hemos hecho en las últimas semanas, donde hemos tocado diferentes temas, algunos más asociados a los temas de la industria, un poco más enfocado en la productividad de la casa, en cómo ser un poco más ordenados y productivos. Entonces, pues bienvenidos de nuevo, muchas gracias y vamos a comenzar entonces con nuestro tema. Muy bien, pues me presento con algunos, ya aquí en la asociación nos conocemos por los webinars de esta semana. Yo soy ingeniero mecánico, ya llevo pues mucho tiempo trabajando en la industria, haciendo diferentes roles dentro de la operación de varias compañías aquí en Colombia, trabajando en temas de mejoramiento, temas de mantenimiento, operaciones, y desde hace ya 6 años como consultor en excelencia operacional con una compañía americana que se llama Performance Solutions. Entonces pues, bueno, sin muchos preámbulos, en realidad mucho de esto lo he aprendido y aplicado en la industria, pero también veo un potencial enorme para utilizarlo en nuestro hogar y más en estos días en que estamos confinados en la casa. Entonces, bienvenidos y adelante vamos con el tema. Pues lo primero que creo que para todos es evidente es hablar un poco de lo que nos está pasando, cuál es la situación que estamos viviendo actualmente, y en realidad es que ya llevamos pues más de un mes confinados en nuestro hogar. Ya hoy afortunadamente con la posibilidad de salir un poco más, pero hemos estado todavía compartiendo muchos espacios diferentes que antes compartíamos en otros lugares. Hoy los estamos definitivamente haciendo casi todos en la casa. Entonces es muy común ver familias que o personas que en los mismos lugares de su casa pues están trabajando, están haciendo sus rutinas de ejercicio, están haciendo inclusive trabajos del hogar, oficios, tareas de los niños. Estamos tratando de hacer multitarea, tratar de cumplir un poco con todo lo que nos demanda este mundo moderno. A pesar de la situación, muchos siguen ocupados en sus trabajos o están ocupados tratando de atender su negocio, resolver algunas de las dificultades que nos ha traído pues esta cuarentena, atender los niños. Y eso pues ha creado cierto caos para algunos. Realmente no es fácil, y los que hemos estado en nuestro hogar nos ha cambiado radicalmente la rutina. Pasamos 24 horas en nuestra casa y eso tiene pues muchas bondades de muchas cosas, pero también genera muchísimas dificultades. El desorden es una, la improductividad que a veces sentimos durante el día porque queremos hacer muchas cosas, pero pareciera que pasan las horas y no logramos cumplir con esos objetivos diarios. Entonces, realmente es un conjunto de cosas que nos vienen sucediendo. Estamos aprendiendo de esto. Yo también estoy aprendiendo de esta situación. En realidad estamos compartiendo los mismos espacios para muchas actividades diferentes. La cocina a veces se vuelve sala de reuniones, pero después se vuelve un lugar para hacer tareas, pero después entonces la sala se vuelve el lugar para hacer el ejercicio, la rutina diaria. Entonces estamos compartiendo espacios, estamos conviviendo más tiempo juntos, estamos haciendo más actividades que antiguamente no hacíamos en nuestro hogar, y eso hoy nos genera pues más que un problema, una condición nueva, y para algunos pues esta va a seguir siendo la realidad. Si vemos algunas de las estadísticas o más recientes de hacia se va a mover el consumo de los hogares, qué vamos a hacer en los próximos meses, a pesar de que se liberen algunas restricciones, pues si vemos algunas de las tendencias, esto es del día de ayer, pues hay algunas que tienen que ver con nuestro hogar. Entonces la reinvención de la casa, estamos reinventando los espacios de la casa, estamos utilizando espacios que antes usábamos para otras cosas. El nuevo armario, ya la ropa que utilizamos va a ser diferente, queremos ropa más cómoda. Bien, una obsesión con el tema de la limpieza. Entonces
pues obviamente por el tema de la salud, pero también porque nos han venido como bombardeando con todo este tema de la limpieza, de cuidar un poco los lugares donde debemos posiblemente tener una contaminación. Entonces, miren que también está cambiando los espacios, también está cambiando la manera en que convivimos con esos espacios. Y también, obviamente, y estos son pues datos que impactan el consumo, pero estamos o vamos a pasar muchísimo más tiempo en nuestras casas, vamos a pasar mucho más tiempo en nuestro hogar. La gente por la situación económica y por, digamos, el temor a la contaminación está pasando más tiempo en sus casas, están teniendo más entretenimiento dentro de sus casas. Entonces, ojo, esto no es algo que pues vino y se fue, es vino y se va a quedar, o sea que vamos a estar todavía mucho más tiempo conviviendo en nuestro hogar, haciendo más actividades y lo que quiero traerles es algunas ideas para hacer mucho más llevadero esto, para hacerlo más productivo, para convivir mejor con las cosas de nuestro hogar, para, ¿por qué no?, empezar a organizarnos un poco, cosas que teníamos pendientes, que tenemos en nuestra casa, donde hay tantas cosas que se nos han acumulado. Entonces vamos a pensar qué podemos hacer. Muy bien, ¿y para qué nos va a servir esta idea de las 5 S en el hogar? Entonces, pues quiero traerles un poco las bases de dónde vienen estos principios. Los japoneses en la industria siempre entendieron que la productividad comenzaba con el orden. Y las plantas, cuando comenzaron a entender la importancia de la eficiencia, del costo, se empezaron a dar cuenta que el orden era un elemento fundamental para ganar esa eficiencia, ganar esa productividad. Entonces, pues para ellos la productividad comenzaba claramente con áreas más organizadas y ahí empezaron los conceptos muy sencillos que vamos a entender el día de hoy de lo que llamamos las 5 S. Pues, ¿qué podemos hacer? Hay una manera muy simple y esto lo traigo con esta caricatura que me gustó mucho, es, pues le podemos pedir a alguien que lo haga, le podemos pedir a alguien que nos ayude con la limpieza y el orden de nuestro hogar. Aquí pues en la caricatura, simpáticamente, ¿cierto? El trabajo excepcional que alguien pudo hacer, inclusive hasta con la misma obra de Picasso. Pues ojalá tuviéramos esa posibilidad. Hoy muchos no tienen acceso a ella, muchos vamos a estar solos en nuestra casa, entonces un primer mensaje es que esto es algo con el que nos tenemos que comprometer personalmente. No Ingen- vamos a tener la magia de Perdón, ingeniero alguien. Sebastián, un Adelante. segundito, lo interrumpo. Sí, adelante, Oscar. Gracias. Es que tengo, aquí quiero verificar que nos estén escuchando. Tengo 3 mensajes que no nos están escuchando. Por favor, levantamos la manito si nos está escuchando toda la audiencia. Le damos clic a la mano que tienen. Perfecto. Ok, entonces sí, ya todos nos escuchan. Les pido que por favor las personas que me comunicaron que no están escuchando, verificar la conexión de su dispositivo. De lo contrario, salimos de la sesión, volvemos e ingresamos con el mismo link para que sea reconocido su dispositivo. Perfecto. Hijo Sebastián, disculpe por la interrupción. Adelante, por favor. Claro que sí, doctor. Lo importante es que todos tengan la oportunidad de escucharnos. Muy bien, entonces decíamos que lo más fácil es que alguien nos haga la tarea, que venga con la magia del orden, ¿cierto? Y organice los espacios, organice nuestro lugar de trabajo, de estudio. Eso va a ser un poco difícil en esta época, entonces vamos a tener que pensar otras alternativas. Entonces, ¿cómo lo han aprendido a hacer los japoneses? Y aquí me vengo un poco a la historia del concepto de las 5 S, que es algo que quería traerles. Vamos a concentrarnos en el concepto de 5 S traídos al hogar, pero hay que hablar de dónde nace este concepto inicialmente. Entonces, las 5 S son 5 palabras que en japonés empiezan por S. Y algunos le han hecho la traducción al inglés, la han traducido al español, conservando algunas veces las S, pero originalmente las 5 S son estas 5 palabras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shizuke. Son palabras japonesas que indican 5 pasos que han adoptado las compañías japonesas para poder hacer un sistema que garantice mantener buenos hábitos de orden, aseo y limpieza. Entonces, son muy sencillas digamos, de entender, a veces no tan fáciles de aplicar, por algunas razones que vamos a hablar ahora, pero lo primero para las 5 S es seleccionar, eliminar lo innecesario. Ahorita vamos a hablar esto cómo se aplica en nuestro hogar. La segunda S es ordenar cada cosa en su lugar. La tercera S es limpiar, seiso, quiere decir que todos somos responsables de la limpieza, no solamente
quién la puede hacer por nosotros. La cuarta S, que es Seiketsu, es cómo logramos que todo el mundo haga las cosas de la misma manera, que sea igual de fácil para una persona nueva, para una persona antigua, garantizar el orden. Y la última S, que es sostener, disciplina, que es una de las más difíciles, generar el hábito y seguir mejorando. Entonces, estas son las 5 S japonesas, son las 5 palabras que los japoneses utilizaron desde hace muchos años atrás para aprender en la industria a mantener estos buenos hábitos. Si alguno le es fácil, o más bien, para algunos va a ser más fácil recordar las 5 S con este, digamos, sencillo, con esta sencilla palabra que es soles, y entonces ahí pues uno agarra la primera letra de las palabras, acuérdense de los soles, y ahí están seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Eso lo utilizan o lo utilizamos algunos para recordarlas, pero vamos a hablar de por qué la industria ha acogido tan bien el concepto de las 5 S. ¿Por qué muchas empresas que empiezan este camino de la excelencia, y con la gran mayoría de las empresas nosotros empezamos por las 5 S? Porque es el principio fundamental del orden. Bueno, aquí como ustedes pueden oír, estamos todos haciendo diferentes actividades. Disculpen de fondo. Bueno, hablemos de las 5 S entonces en el hogar, empezando por la industria. La industria lo acogió mucho desde hace muchos años, porque las 5 S han garantizado, pues, no solamente espacios más ordenados, sino todo lo que trae espacios ordenados: calidad, productividad, eficiencia, costos. Detrás de estos espacios, como vemos en las fotografías, se pierden menos cosas, es mucho más fácil transitar, hay menos posibilidades de accidentes. Muchas razones existen para que las empresas hayan querido y han empezado a utilizar las 5 S. Menos tiempo perdido, menos movimientos innecesarios, la higiene y la seguridad son claves. Aquí hago un pequeñísimo paréntesis para los que están en la industria. El concepto de las 5 S va a ser fundamental en tiempos de COVID, porque en la medida en que obviamente estemos un poco más cuidadosos con los objetos, de quién los usa, dónde los ponemos, dónde están, porque puede haber una contaminación, el orden y la limpieza de estos objetos va a ser fundamental. En las empresas es clave el concepto de las pérdidas. Entonces, materiales que están en su lugar, consumibles que están en su sitio, herramientas, elementos de aseo que se pueden encontrar fácilmente, hacen que todas las personas ganen productividad, eficiencia, que se desperdicie menos, que se controle mejor los inventarios. Son infinitos los beneficios de las 5 S. Entonces, pues ahí entendemos por qué la industria ha acogido tan fuertemente el concepto. Y como ven en las fotografías, más allá de que se vea bien, lo que pretendemos con las 5 S es darle a la gente la oportunidad de mejorar su espacio, su lugar de trabajo, convivir en un ambiente más agradable. Eso también genera muchísima motivación. Las personas pasan o pasamos mucho tiempo en las fábricas, en los puestos de trabajo, y qué mejor que estar en un lugar donde sintamos que hay un ambiente agradable, donde sintamos que hay un espacio cómodo, donde sintamos que hay un espacio eficiente. Entonces aquí podría mostrar muy buenas fotografías de lo que son muy buenos niveles de 5 S, de orden, de limpieza, donde la gente siente orgullo por su lugar de trabajo, su empresa y sus elementos de trabajo. Entonces, pues les traigo toda la historia de lo que son las 5 S, por qué la industria las ha cogido tan fuertemente, por qué son tan útiles a la hora de pensar en buenos costos, en mejor calidad de producto, en personas que participan con ideas para mejorar su lugar de trabajo, en menos pérdidas de procesos, etcétera, etcétera. Pero obviamente estos conceptos de las 5 S podemos traerlos también al hogar, y vamos a hablar un poquito de cómo hacerlos. Pues históricamente esto al Japón le ha dado el primer premio en lo que llamamos excelencia operacional. Ellos han venido enseñándolos no solamente por las 5 S, sino por muchos otros conceptos históricos que vienen de esa obsesión por hacer empresas de clase mundial excelentes en su operación. Nos han enseñado a hacer 5 S, conceptos de gerencia productiva total, del justo a tiempo. Muchas herramientas que también conocemos en la industria vienen de los principios japoneses de productividad. No vamos a hablar de ellos, pero la 5S sin duda es una de esas características claves de las empresas japonesas, que de hecho
en muchos casos no solamente se viven en las empresas, sino que también se ven en la vida cotidiana de los japoneses. Entonces, pues esta es una foto antigua de cómo los niños en las escuelas desde muy pequeñitos empiezan a entender el concepto de que la limpieza es de todos, de que el salón tiene que ser un lugar limpio, ordenado, de que tenemos que participar de la limpieza, y eso ha venido así por generaciones. En los colegios japoneses se promueve mucho que la limpieza lo hagan los niños, que se cree esa disciplina, ese hábito de cuidar mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo. Entonces así han venido creando como ese valor del orden, como ese valor de que yo también debo cuidar mi espacio. Y aquí pues mucho más cercano vimos ejemplos de cómo los japoneses después de los partidos de fútbol de este reciente Mundial de Brasil, después del partido limpiaban las graderías con un poco la basura que se había generado, y esta inclusive pues fue tomada como una actitud bastante pues ejemplar de los japoneses, y muchos países se sorprendían con esa actitud, pero no es porque lo hayan hecho por el mundial, es porque piensan así, sienten que si el espacio estaba limpio cuando yo llegué, pues tengo que dejarlo como estaba, y eso viene un poco de toda esa historia de los japoneses. Esto no lo podemos generalizar a absolutamente todo el pueblo japonés ni todos los hogares, pero realmente sí hay un hábito creado por la limpieza y el orden, y en las industrias esto los ha hecho altísimamente competitivos. Muy bien, obviamente esto es un proceso, esto toma tiempo, estos son pasos que se van ejecutando en el tiempo, pero ahí hay unos ejemplos de lo que en la industria han significado las 5 S en términos de accesorios, herramientas, consumibles, repuestos, refacciones, etcétera, etcétera, cosa que le ha dado a esos japoneses una cantidad de beneficios históricos en productividad, en eficiencia, en tiempos perdidos y demás. Entonces, les dejo algunas fotografías bien interesantes de cómo se ha podido aplicar, no solo en la industria, también a las oficinas, a los almacenes, a las áreas de apoyo a la operación, en áreas logísticas, en general, industrias de servicios, laboratorios, etcétera, etcétera. O sea, es un concepto muy arraigado en las industrias japonesas, que obviamente viene también de su cultura y viene de muchas otras metodologías que han querido poner los japoneses en su industria. El principio del orden, el principio, más allá de que se vea bien, de que sea higiénico, es que la limpieza es una limpieza inteligente. Quiere decir que hago limpieza, pero garantizo que se mantenga limpio. El mejor lugar no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Es el mejor lugar que más limpio se mantiene en el tiempo. Entonces, siempre han considerado que la limpieza tiene que ser inteligente. No es limpiar por limpiar, es hacer menos tedioso el trabajo de la limpieza y el orden. Muy bien. Bueno, ¿y por qué entonces? Y aquí es donde pienso que esta conferencia nos puede ser útil a todos. ¿Por qué no aplicar algunos de estos principios en la casa? ¿Por qué no pensar que de pronto, tal vez en este momento en que estamos utilizando tanto nuestros espacios de trabajo en el hogar, que estamos combinando tantas actividades, pues hombre, un poco de orden, un poco de limpieza, un poco de aplicar estos principios nos vendría muy bien, más cuando estamos conviviendo tanto tiempo en nuestro hogar? Entonces, pues les voy a hacer una propuesta, y aquí espero que ustedes me ayuden un poco. Vamos a hacer un pequeño test. Vamos a hacer un diagnóstico sencillo con una herramienta que me encontré muy interesante, se llama el Mentimeter. Entonces voy a hacer una cosa acá, voy a compartirles una segunda presentación y les voy a explicar qué vamos a hacer. Esto es muy sencillo. Aquí me encontré esta aplicación bastante interesante. Espero que ustedes estén viendo mi pantalla con una presentación que dice las personas organizadas. Entonces es una pregunta. Voy a pedirles que ustedes me ayuden a contestar esta pregunta. ¿Ustedes creen que las personas organizadas nacen o se hacen? Entonces vaya pensando la respuesta. ¿Las personas organizadas nacen o se hacen? ¿Cómo me lo van a ayudar a responder? Entonces miren, es muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a poner aquí las instrucciones de votación. Entonces, ustedes me van a ayudar con esto. Para los que les quede más fácil, lo único que hay que hacer es dirigir su teléfono celular a la pantalla y van a ver que hay un código QR. Ustedes simplemente le van a tomar una fotografía, o más bien van a apuntar con su cámara a esa fotografía y les va a salir un link directo a la encuesta. Entonces aquí no les va a pedir ni datos, ni esto es de la asociación, ni es mío, simplemente es una aplicación que me encontré, que no les va a preguntar absolutamente nada, solo les va a hacer la pregunta. A los que no puedan fotografiar el código van a
esta página se llama menti.com, les pide un codiguito, ustedes meten el número 776218 y ahí aparece la pregunta. ¿Las personas organizadas nacen así o aprenden a hacerlo? Entonces, vamos a darle unos segundos a las personas para que ingresen a la encuesta y la hagamos aquí virtual, una manera de participar, de hacer un poco más interactiva nuestra charla, utilizar estas herramientas tecnológicas tan interesantes hoy en día. Entonces, vamos a dar unos minuticos aquí, o unos segundos más, para que ustedes ingresen utilizando el código o el código QR, como les expliqué, y pues vamos a ver qué nos cuenta la gente. Lo interesante es ver que los que estamos acá, casi 50 personas, nos van a contar si piensan que las personas ordenadas nacen así o aprenden a hacerlo. Muy bien, unos minuticos, segundos más, y vamos a la encuesta. Si alguno por ahí tiene alguna dificultad, pues entonces nos lo hace saber por medio aquí de las preguntas, tratamos de resolverlo. Entonces creo que ya todos estamos en la encuesta. Por favor, si están en la encuesta, ayúdenme levantando la mano ahí virtualmente. Los que conocen aquí el webinar saben que pueden levantar la manito. Muy bien. Adriana, Alex ya están en la encuesta. Creo que ya algunos han entrado. Mira, Harold, Guillermo, ya la mayoría están en la encuesta. Héctor Mauricio, Jaime, John, muy bien. Excelente. Marcela, Mario. Aquí hay varios que ya entraron. Perfecto. 3 segundos más. Y entonces, ahí hay 34 que ya contestaron. Vamos a desocultar la imagen. A ver qué van diciendo las respuestas. Miren, aquí, de los 35 que nos han contestado, 34 dicen que ser organizado se aprende y no se nace siendo organizado. Bien, muy interesante. Vamos a otra pregunta entonces. A ver, ustedes me ayudan acá. Vamos con otra pregunta. Aquí tengo el control del siguiente slide. Muy bien, esta es muy sencilla. Ahí en la aplicación, en su mismo teléfono, les va a aparecer esta siguiente pregunta. Califique según su criterio. De 0, que es nunca, a 5, que es casi siempre. Entonces son 4 preguntitas. Vamos a ver qué nos dicen los que están en este momento respondiendo con su teléfono. No tienen que ingresar el código nuevamente, solo ya les va a aparecer esta siguiente pregunta. Dice, ¿usted guarda objetos por si los puede necesitar después? Si nunca lo hace, ponga 0, 1, que creo que es el mínimo, y 5 casi siempre. Organiza, pero todo vuelve a desorganizarse después. Entonces, 0 nunca, 5 casi siempre. Siente que tiene más cosas de las que necesita. 0 nunca, 5 casi siempre. Siente que es improductivo en su casa. 1 casi nunca y 5 casi siempre. Entonces, bueno, ahí están ya votando algunos. Llevamos 5 respuestas. 8, mira, ahí van sumando los puntajes. Bien interesante, miren cómo se va moviendo aquí nuestra encuesta virtual. A ver qué opinan nuestros asistentes. Miren, la mayoría parece que guardan muchos objetos para usarlos después. Ese es uno de los temas que nos sucede en el hogar. Guardamos por si los vamos a usar, pero mire, algunos no se sienten tan improductivos en su casa. Por ahí la mitad siente que tiene más cosas de las que necesita. Organiza todo, pero después vuelve a desorganizarse. Mire, 3.3 casi siempre de los 27 que nos han contestado. Está muy interesante. Démosle unos segundos a los que por ahí están terminando de votar. Casi 35 votaron la primera. Ahora veamos cómo nos da. Muy bien. Pues bueno, muy interesante, muy interesante. Sí guardamos objetos. Muchas veces se nos desorganiza rápidamente cuando organizamos. Algunos, ¿cierto? Por ahí la mitad sienten que tienen más cosas de las que necesita y la mitad siente que está siendo un poco improductivo en su casa y con toda razón. Estamos tratando de hacer muchas cosas en el mismo espacio al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, gracias a los que nos contestaron y ayudaron con la encuesta. Me pareció bien interesante hacerlo. Volvamos a nuestra presentación. Muy bien, bueno, esto como una manera de ponernos un poco en, digamos, en contexto. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sentimos que nos sucede? Y abrir con esta encuesta, pues, a la primera iniciativa, la primera propuesta de lo que podemos hacer. Muy bien, esta persona, algunos ya la conocen, es pues muy
conocidas. Yo creo que llamemos así, que es el Leo Messi del orden y la limpieza. Es una japonesa que se llama Marie Kondo. Ella ha pasado toda su vida, así dice ella, aprendiendo a ordenar. Ha sido su obsesión. De hecho, pues desde muy pequeñita, dice ella, desde los 5 años estaba leyendo revistas de decoración y por ahí le empezaron como a, le empezaron a aparecer esas primeras ideas, esas, digamos, primeras, pues, deseos de dedicarse a esto y más adelante se decidió dedicarse a enseñar a la gente a ordenar y hoy es consultora, ha escrito varios libros sobre el orden y la limpieza. Su libro más conocido se llama La magia del orden, fue el libro que, digamos, que la lanzó al estrellato. Los que puedan ver aquí este libro me parece muy recomendado para que conozcan ustedes de Marie Kondo. Ha vendido no sé cuántas copias. En el 2015 fue elegida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la revista Forbes, cosa que es un mérito pues bastante grande. Entonces, pues voy a contarles por qué Marie Kondo es una excelente alternativa para poder aplicar las 5 veces en el hogar. Estoy seguro que vienen de los mismos principios, es muy sencillo, son muy principios sencillos. Lo que me gusta es que ella le pone tal vez un poco de mística a los principios del orden y la limpieza, y ella siente que a veces limpiar también nos ayuda a organizar la casa, nos ayuda a organizar nuestra mente, nos hace sentir un poco más en paz con el espacio en que vivimos. Claramente yo pienso que es natural que nos sintamos mejor en espacios más ordenados, cuando a veces vamos a un restaurante y vemos que el restaurante es agradable, que está organizado, la cocina se ve bien, nos sentimos más a gusto, como dicen por ahí, nos sentimos más cómodos. En los espacios que compartimos con la familia, cuando vemos que hay orden, hay una tendencia natural a sentirnos mejor, hay un poquito más de bienestar en lugares organizados. Entonces, me parece que tiene mucho sentido lo que ella nos invita con la magia del orden. A veces cuando ordenamos, entendemos mejor lo que nos hace falta, como que aclaramos algunas ideas, tal vez algunos proyectos. Y entonces, quería traer un poco el concepto de Marie Kondo que viene muy amarrado a las 5 veces japonesas, de cómo hacerlo paso a paso, cómo aprovechar el orden como una manera de despejar nuestra mente, pero también lograr ser un poco más productivos y más eficientes. Entonces, principios fundamentales de Marie Kondo, de la magia del orden, y que vienen de lo que son las 5 veces japonesas. Uno es que algunos nos contestaban, la mayoría nos dijeron que aprender, ordenar se aprende. Ser ordenado es algo que se puede aprender a hacer, creo que están absolutamente en lo cierto. A veces la falta de orden no es falta de habilidad, sino de conciencia. Uno puede aprender a ser más ordenado. Lo que a veces es que no lo hacemos es porque no nos despertamos a decirlo, vamos a hacerlo. Y esa conciencia se despierta de muchas razones. Muy bien, una de esas es ordenar no es solamente una actividad, ordenar no es solamente una campaña, como decimos en las industrias. Ordenar tiene que ser una manera de querer ser. Tenemos un estilo que queremos tener. Entonces, el orden realmente es una decisión, es cómo queremos vivir, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo que queremos en nuestro hogar? Entonces, pues eso nos saca un poco de que el orden son actividades, ¿no? Es que quiero sentirme así. Bien, ordenar no es propiamente guardar algunas cosas, como cuando tenemos una visita en la casa, entonces pues guardamos las cosas donde no se vean. No, eso no es ordenar. Realmente ordenar no es guardar, ordenar es un principio que parte de salirnos de lo innecesario, ya vamos a hablar un poco de eso. Lo más importante es que usted piense por qué quiere ordenar su espacio, ¿cierto? ¿Qué lo motiva? A veces ordenamos como una excusa para dejar de hacer lo importante. Eso se llama procrastinar y significa que cuando tenemos algo que nos está presionando y tenemos un examen, algo de último momento, no, en ese instante sí decidimos entonces ordenar el armario, ordenar, ¿cierto?, nuestro escritorio, porque sí hay que hacerlo. Eso a veces es una excusa para no hacer lo realmente importante. Ojo, ordenar es una actividad que tiene que estar conectada con un sentido de vida, ¿cierto? Hacer las cosas porque estoy buscando un objetivo al final. Muy bien, si ustedes ven, de hecho, Marie Kondo tiene una serie de Netflix en la que tiene unos capítulos muy interesantes y ella, antes de ordenar uno, primero ella no hace la actividad del orden por la familia o por la persona o por la pareja.
Al contrario, tiene que encontrar la motivación de esa pareja o de esa familia para querer ordenar su casa. Pues ella no es que sea experta ordenando, es experta en el método del orden y da las pautas y nos da las guías y nos transfiere un poco esa inspiración de por qué hacerlo, pero quienes al final hacen el trabajo son las personas en su casa. Entonces hay un par de capítulos bien interesantes, les comparto uno, hay una pareja eh, que es una pareja muy joven, vive en su hogar y tiene un desorden pues bastante notorio en sus espacios, en su cocina, en su closet y demás. Es una pareja muy joven, es una pareja gay y esta pareja, digamos que siempre ha querido encontrar una aceptación de las familias, ¿cierto? En términos de madurez como pareja, de sentirse que son una pareja madura, de que ya tienen un espacio organizado y les ha costado mucho eso. Cuando empieza Maricondo a ayudarles a entender la importancia del orden, ellos empiezan a encontrar que el objetivo de hacer un espacio más ordenado es mostrarle a sus familiares que son una pareja ya madura, que son una pareja bien establecida, que tienen propósitos comunes y cuando encuentran ese foco, ese objetivo, se disparan en términos de motivación, empiezan a organizar sus espacios de manera mucho más, digamos, apasionada, organizan su área, al final del capítulo pues invitan a las familias y obviamente, claro, las mamás, las suegras ven un espacio organizado, ven una casa limpia y entonces conectan mucho con lo que ellos quieren demostrarle a sus familias como pareja. Entonces es un capítulo bien bonito, hay otros muy interesantes también que ojalá lo puedan ver, pero partimos de esa idea, el orden no son actividades, es un propósito, es una manera en que quiero compartir con mis espacios. ¿Cómo empezar? Y aquí vamos con unos tips de Maricondo. Lo primero es que ella no es muy amiga de empezar a hacerlo lentamente, ni empezar a hacer una actividad por aquí, de pronto un día hago dos cositas, no. Para Maricondo, el orden tiene que ser un esfuerzo intenso, quiere decir algo que yo haga de una vez. O sea, no me puedo pasar 6 meses organizando, tiene que ser una actividad intensiva, porque ella dice, y creo que con toda razón, y en las empresas sucede lo mismo, es que cuando haces un esfuerzo intenso de limpieza sobre un área o de orden, ves resultados inmediatos, entonces te motivas a seguir. Y a veces nos pasa en la casa, empezamos a organizarnos, da pereza, dejamos así y nunca volvemos a retomar el tema. Entonces hay que hacer un solo envión, un esfuerzo enfocado, eso va a ser muy importante. ¿Qué más nos dice? Ojo, no organicemos por categorías, sino por, perdón, no organicemos por lugares, sino por categorías. Entonces, no vamos a organizar entonces el closet, no. Vamos a organizar el cuarto, no. Vamos a organizar la categoría, o sea, toda la ropa. Muy bien. Todos los libros y documentos, todos los elementos misceláneos. O sea, ¿por qué? Porque nos dice, si nos vamos por lugares, entonces como a veces muchas cosas comparten diferentes lugares, entonces no terminamos organizándolo bien y se nos dilata o se nos mueve un poco ese desorden a otro espacio. Entonces no, vamos a hacerlo por categorías. Ella nos explica un poco cuál es el orden de esas categorías. Nos invita primero a empezar por la ropa, después por la información o los libros y después culminar con los misceláneos. Entonces, ojo, importante eso, categorías, no lugares, para que usted vaya pensando cómo lo va a hacer. Muy bien. El tercero, bueno, que ya lo vimos, es preguntarnos por qué quiero organizar, ¿cierto? ¿Qué quiero con esto? ¿Cómo visualizo mi espacio? ¿Cómo visualizo conviviendo en mi casa? ¿Cómo visualizo esa armonía, si se quiere? Entonces, esas son, digamos, algunos tipsitos para prepararnos para una actividad de orden. Ahora sí, el primer paso. Y es el mismo paso de las 5 S. Aquí Marie Kondo lo llama desechar, las 5 S lo llaman clasificar, algunos lo llaman desalojar, es el mismo paso. Desechar significa salirnos de las cosas que no necesitamos. Muy bien, entonces aquí nos dan algunos tips y ojo, para los que ya están empezando a pensar cómo hacerlo en su casa, muy bien, piense en esa primera categoría de elementos por los que usted va a empezar. Muy bien, lo primero que nos invita es saque todo de una vez. Si va a organizar la ropa, no se ponga a sacar primero una que tenía por acá, voy a organizar es la nueva. No, sáquela toda. Y toda es, sáquela de su cuarto, sáquela de todos los closets y así se ve en los capítulos de Marie Kondo y es, invita a la familia a que saque absolutamente la ropa de toda la familia a la sala. Eso garantiza dos cosas. Uno, que usted no haga esfuerzos graduales, un esfuerzo enfocado e intensivo,
Segundo, que cuando usted saca todas las cosas que tiene, se da cuenta de la cantidad de cosas que almacenamos en el tiempo y eso nos invita a una reflexión. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Por qué necesitamos tanto? Yo creo que si alguno de ustedes ha hecho un trasteo alguna vez, se da cuenta de que la mejor manera de uno darse cuenta de todo lo que tiene, de las chucherías que guarda, de las cosas que nunca ha botado, es cuando se prepara para un trasteo y muchos inclusive se trastean exactamente como estaban, sin la posibilidad de salirse de nada. Ojo, esto no es un trasteo, pero sí es una manera de hacerlo para que reflexionemos. ¿Qué necesitamos realmente? Algunos fijan algunas reglas, les gusta fijar algunas reglas de qué desalojar, de qué desechar, que por tiempo, que si en 6 meses no lo usa, que si en un año no lo ha utilizado, que si ya no es funcional. Para Maricondo realmente la regla es clave, ya se las voy a explicar, es quedarnos con lo que nos haga sentir felices, quedarnos con los que nos haga sentir bien. Ojo, esto hay que entenderlo para no caer en la trampa entonces de decir me siento bien con todo, no voto nada. No, al contrario. Entonces, como he sacado todo a un espacio, voy a escoger lo que quiero dejar, no lo que quiero votar. Ese truco es importantísimo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ¿cierto? Cuando tengo todo acumulado, decir, me quedo con esto, me quedo con esto y me quedo con esto, y seguramente usted se va a quedar con menos cosas, ¿cierto? Que si al contrario lo ve todo y empieza a decir, esto no, esto no, esto no, porque al final uno termina, ¿cierto? Por apego, por lo que sea, diciendo, no, me quiero quedar con todo. Entonces, escoja lo que quiere dejar, no lo que quiere votar. Para eso, la pregunta que nos invita Marie Kondo es, pues, ¿qué cosas lo hacen feliz? Y aquí hay un poco de mística en el asunto. Ella, digamos, es muy apasionada, tiene, digamos, cierta aura, y ella, pues, dice sentir que las cosas como que le hablan cuando uno las toma. Entonces, bueno, hay un poquito, digamos, de su estilo. Yo sí pienso que hay cosas que sí nos dicen, hombre, sea un libro, sea una prenda, estas cosas realmente las necesito, me hacen feliz, cierto, siento como cierta buena energía, las voy a conservar. Muy bien, entonces, una de las invitaciones que nos hace, como les decía, es más difícil, ¿cierto? Algunas cosas que otras, por eso otro consejito para desechar o desalojar es empiece por lo que no tiene mucho criterio de decisión. Si es funcional, está malo, está dañado, ya está viejo, pues obviamente es más fácil decidir si lo voy a votar. La información es uno de esos temas complejos de decidir. ¿Por qué? Porque hay información valiosa, porque nos trae algunas memorias, porque nos evoca proyectos que no hemos completado. Es un poquito más difícil y los recuerdos, las fotografías, las cosas que nos, digamos, amarran emocionalmente son mucho más difíciles de desechar. Entonces, empiece por lo fácil, empiece por lo que no tiene demasiados criterios, y nos invita Marie Kondo a que cuando usted está haciendo eso, haga como una especie de diálogo con usted mismo, porque guarde esto, ¿cierto? Es un poco es apego al pasado, es un poco temor al futuro. ¿Qué reflexión hago con las cosas que estoy desechando? Sean libros, sean documentos, sean prendas, muy bien. Ese diálogo es bien importante y les recomiendo que lo hagan ahora en esta época de cuarentena. A veces cuando hacemos esta actividad, como que nos preguntamos y nos cuestionamos cosas. Bien, proyectos inconclusos, temas que teníamos por ahí pendientes, de pronto relaciones que nunca se concretaron. Entonces, sirve de mucho emocionalmente, créanme, aquí hicimos un ejercicio en nuestro hogar y nos funcionó bastante. Nos deshicimos de un montón infinito de cosas, de ropa, y créanme que eso como que lo libera un poquito por alguna razón. Yo creo que ahí está la mística de la magia del orden, como que uno ordena sus pensamientos, ordena un poco sus emociones también. Evite los intrusos, porque si usted de pronto por ahí invita a alguien a que le ayude, pues no le va a ayudar mucho con ese diálogo personal. Si es una persona que le va a cuestionar por qué lo va a votar, por qué lo va a dejar. Entonces, trate de no entrometer muchas personas en la actividad de desechar, porque lo van a enredar y va a terminar o regalando lo que no pueda regalar, o más bien quedándose por alguna razón, por un cuestionamiento con lo que debería haber desechado. Entonces, truquitos para hacer la actividad. Tómese su tiempo. Esto es una actividad que le va a tomar, dependiendo, digamos, de la categoría que seleccione, más o menos tiempo. Véanse un par de capítulos para que vean lo que significa un buen desalojo, pero háganlo con esos tips. Muy bien, vamos al segundo paso. Supongamos que me deshice de lo que no necesitaba, fui capaz de desechar muchas de las cosas que me amarraban, que obviamente no necesitaba. Bien, otras decidí desapegarme de ellas, por más que emocionalmente pues tuvieran una conexión. Dije, listo,
Y una de las razones por las que Marie Kondo dice, mire, cada que usted toma un objeto y le trae algún recuerdo, obviamente hay un apego. Usted no quiere deshacerse de eso porque hay una emoción. Pero Marie Kondo nos dice, este objeto ya me trajo la emoción que me iba a traer cuando lo tuve, ¿cierto? Cuando fue funcional, cuando lo usé. Ya agradezco a ese objeto y le digo, gracias, chao. Eso no es muy fácil, pero es una manera de hacerlo. Es lo que necesito es lo que voy a usar ahora, ¿cierto? El momento presente. Lo que ya pasó ya fue, lo que ya usé fue, lo que me hizo feliz, me hizo feliz. Vamos el momento presente y quedémonos con las cosas que realmente conectan con ese momento presente. Y entonces, listos para el segundo paso, que es, señores, vamos a poner las cosas en su lugar. Ahí tiene mucho que ver con el objetivo de esta charla es las cosas en su lugar, nos vamos a ver que tiene un impacto enorme en la productividad de lo que estamos haciendo. Pero no pensemos que para poner las cosas en su lugar, entonces esto requiere grandes presupuestos, un montón de elementos nuevos, tenemos que comprar cajitas, organizadores. No, realmente ni Marie Kondo ni realmente la filosofía de las 5 S hace que usted tenga que hacer grandes inversiones. Esta fotografía me gusta porque es una familia muy humilde, sencilla, que decide ordenar su casa, quedarse con lo necesario. Bien, Marie Kondo nos dice que tratemos de no apilar las cosas, pero realmente uno ve que en espacios pequeños las cosas más ordenadas, ¿cierto? Obviamente hablan por sí solas del orden, del estilo de vida de esa familia. Bien, entonces no hay que hacer grandes presupuestos. Un objeto en su lugar evita que las cosas se vuelvan a desorganizar. Entonces, cuando creamos el hábito de volver a poner las cosas donde estaban, garantizamos que las cosas no se desordenen de nuevo. Miren que entre más visible, entre más simple, bien, entre más fácil sea poder acceder a ese objeto, es mucho mejor. Muy bien. Entonces, Marie Kondo nos da un consejo bien interesante. A veces con un objeto tenemos, a veces lo ponemos donde sea más fácil de volver a sacar, ¿cierto? Entonces, a veces lo ponemos en cualquier parte porque es fácil de volver a tomar, porque es fácil de volver a guardar ahí. Muy bien. Entonces, Marie Kondo nos dice, no guarde donde es fácil sacar. Muy bien. Entonces, más bien, facilite que usted sea, facilite que sea sencillo guardar. O sea, que si lo voy a guardar y lo tengo que poner en el lugar correcto, que sea muy fácil guardarlo en ese lugar. Ese momento en que dudo dónde ponerlo, que me toma un poquito más de tiempo, si ese momento se hace difícil, se hace largo, pues si facilito guardarlo, garantizo que cuando lo tomo, no me dé pereza volverlo a poner en su lugar y eso hace que sea más fácil desarrollar ese hábito. Entonces, este es un tip que nos ayuda mucho a la hora de poner las cosas en su lugar. Simplifique el almacenamiento. Cuando usted guarda menos cosas, cuando tiene menos elementos, es más fácil limpiarlo, es más fácil almacenarlo, es más fácil buscarlo y empecemos a pensar un poco en la productividad de que hablamos. ¿Por qué? Porque entre muchos libros, muchos documentos, mucha papelería, muchos elementos, obviamente perdemos mucho tiempo buscando, mucho tiempo almacenando. Entonces, aquí menos sí es más. Muy bien. Algunos ejemplos. Aquí yo no entro en los detalles de los tips y las técnicas, porque créanme que ahí Marie Kondo, de hecho, a esto le dedicó un segundo libro y es cómo enseñarnos a doblar, cómo enseñarnos a colgar, cómo enseñarnos a poner por colores, cuántas prendas deberíamos tener. Ella dice que una persona, es cierto, no necesita o por lo menos utiliza en promedio 21 prendas porque las demás las tienes guardadas. Dice que uno no debería tener más de 30 libros y entonces pues le da algunos tips para cómo organizar documentos, deshacerse de documentos. Es enemiga de los papeles, dice todos los papeles, facturas, todo eso, usted puede desalojarlo, tome una foto, si es un manual, bótelo y después busque en internet. Entonces, realmente ayuda a simplificar todos esos tips. Son infinitos los tips que ella tiene para pues organizar un poco como que se vea más fácil, cómo utilizar algunos elementos para organizar sin grandes inversiones, cómo hacerlo visible. Estas son algunas fotografías que nos dan esos ejemplos. Ahí yo creo que, pues, si ustedes consultan un poco lo que ella ha escrito y los tips de los videos que tiene en su página de YouTube, van a ver muchos tips buenos, interesantes. Hay muchos freaks, como dicen por ahí, cierto, del orden y se vuelven apasionados de esos tips. Lo que ahí está, para el que le gusta este tema, la magia de cómo quiero que se vea, cómo hacerlo sencillo. Bien,
en los documentos, en la cocina. Entonces, bueno, no me voy a tener mucho en los tips. Lo que es más importante el concepto de por qué empezar a ordenar nuestros espacios. Las herramientas las podemos buscar muy fácilmente, pero les dejo muchos ejemplos. Mire que en estas áreas uno como que respira mejor, como que se siente más armónico con el lugar. Obviamente hay mucho menos tiempo perdido y eso es lo que buscamos con todo esto. Muy bien, entonces vamos cerrando hacia algunas de las reflexiones. Interesante que Marie Kondo, ella aplica estos dos primeros pasos, desalojar y luego ubicar las cosas en el lugar necesario. Las 5 S tiene 5 más. ¿Por qué? Porque la industria cambia un poquito. ¿Qué pasa en la industria? Obviamente hay muchos más procedimientos, hay cosas que pues por efectos de calidad, de seguridad requieren estandarizar, o sea, requieren documentos, requieren procedimientos. Tal vez en nuestro hogar no necesitamos ese nivel tan estricto de documentación, de marcación. ¿Por qué? Pues porque se trata de que no sea pues un espacio rígido. En las industrias sí se necesita eso muchas veces porque hay muchas personas que utilizan muchos elementos porque un error puede traer un accidente, un error puede traer un defecto de calidad. Entonces, las 5 S garantizan que uno estandarice mucho más eso para que cualquier persona lo pueda hacer. Entonces, Marie Kondo en su propuesta casi que nos deja con 2 S, pero creo que son las S necesarias para el efecto de nuestro hogar. Entonces, algunas reflexiones finales y vamos a dejar más adelante un espacito para preguntas. Cuando organizamos, realmente estamos respondiendo la pregunta de qué realmente nos gusta, con qué realmente nos sentimos felices, con qué cosas nos conectamos más. Y entonces creo que muy, muy bueno para un espacio que queremos que sea productivo, que sea motivante en nuestro hogar. Las cosas que dejamos son las cosas que más como que nos inspiran, nos transmiten buena energía. Entonces, de ahí que organizar es una manera de decidir con qué me siento bien y cuando estoy rodeado de lo que me hace sentir bien, obviamente me siento mejor. Muy bien, es una manera de descubrir, eh, más bien, es la mejor manera de descubrir lo que necesitamos y deshacernos de lo que no. Muy bien, entonces este proceso me ayuda a decir, mira, esto no lo necesito. Preguntémonos, y yo creo que a todos a toda esta cuarentena nos ha traído muchas reflexiones, realmente con qué tanto necesitamos para vivir, qué tanto necesitamos para pues hacer nuestro trabajo, para nuestra vida diaria, nuestros hijos. Y aquí hemos empezado a vivir con mucho menos de lo que teníamos antes. Hemos aprendido a racionalizar muchas cosas, hemos realmente, ojalá, entendido la importancia de que no es necesario acumular tantas cantidad de cosas para estar tranquilos, para estar felices. Entonces, esto es un mensaje bien, bien, bien bonito. De hecho, pues aquí decimos muchas cosas, reflexionamos otras y en la calle pasan otras. Si ustedes ven algunos videos de lo que pasó en las tiendas de Zara en Francia esta semana, cuando abrieron, habían filas de personas queriendo volver a comprar. Uno dice, bueno, parece que no hubo mucha reflexión esta cuarentena y la gente sale pues un poco enloquecida a volver a comprar cosas. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, pero ojalá a algunos sí nos quede como esa reflexión. Qué bueno que restablezcamos el equilibrio, pues cuando hagamos este ejercicio entre nuestra casa, las personas que estamos, las cosas que tenemos. Creo que es una actividad que nos va a ayudar mucho con esto, pero lo que más queremos es que en lugares más ordenados vamos a estar siendo más eficientes. Yo estoy trabajando desde mi casa, me toca aparte hacer de profesor, me toca ayudar con algunas tareas de la casa. O sea, realmente el tiempo hoy es mucho más limitado. La sensación de improductividad que tenemos viene de que el tiempo como que se nos acortó y no, es que estamos teniendo que hacer más cosas. Antes podíamos concentrarnos en una cosa, hoy tenemos que hacer múltiples tareas. Si hay orden, créanme que es más fácil de lograr esa eficiencia y esa productividad en el hogar, ¿cierto? No hablo de la productividad laboral, hablo en general, ¿cierto? Que nos rinde al día, que podamos mantener esas buenas rutinas, que podamos, ¿cierto? Compartir también en familia, de manera organizada. Entonces, es una invitación a que el orden nos garantice, ¿cierto? Más eficiencia, más productividad, más armonía con nuestro hogar. Por último, quería dejarlos con esta fotografía. Bueno, de hecho son dos. Esta es una fotografía. Yo he tenido la fortuna de ir 3 veces al Japón a hacer cursos, a estudiar, a visitar empresas. La primera vez que fui al Japón fue a hacer un curso que llamaba Producción Más Limpia. Y en una de las clases de, digamos, gestión ambiental, el profesor, el japonesito, nos entregó, esto es un escáner de la foto impresa,
un ejercicio bien interesante que funciona para el tema ambiental, y es que tanto consumimos, ¿cierto? Qué tan racionales somos con lo que tenemos. Esta fotografía, él nos la entregó, y es una fotografía muy vieja de una casa japonesa típica que saca todas sus cosas a la calle. Le pidieron a la familia que sacara todo lo que tiene en su casa, muy bien, afuera de la calle. Absolutamente todo, muebles, accesorios, ¿cierto? Libros, ahí ustedes pueden ver, bien. Entonces, ahí vemos la cantidad de cosas que, pues, sacó esta familia japonesa. Le piden el mismo ejercicio a una familia en Bangladesh que saque todo lo que tiene a la calle. Obviamente esta familia, pues, saca muchísimas menos cosas, pero se ven unidos ahí. Se ve más ese contacto en familia, se ve que tienen exactamente lo que necesitan para vivir y seguramente para ser felices, ¿cierto? Más cosas no necesariamente significa más felicidad. Y el libro de Marie Kondo, La magia del orden, termina con esta frase que me gusta mucho. Dice, espero que más personas sean capaces de experimentar la alegría y la satisfacción de vivir rodeadas de las personas que aman. Ojo, este es el mensaje que me gusta de todo esto, del orden, de deshacernos de las cosas, de desalojar lo que no necesitamos, pero no volver a acumular en el futuro, sino más bien vivir felices con las cosas que tenemos, y aprovechar este espacio en familia, porque realmente eso al final es lo más importante. Muy bien, convivir con las personas que nos rodean y que amamos. Muy bien, entonces pues con esto cierro nuestra charla. Espero que haya sido pues un mensaje útil para todos. Podríamos conversar mucho más, pero quería hablar de productividad, crear una reflexión sobre nuestras cosas, nuestra familia y nuestro espacio aquí en cuarentena. Entonces, bueno, Oscar, pues si hay por ahí preguntas de nuestros asistentes, vamos a dar un espacio de comentarios, si quieren, de preguntas también. Por favor, adelante. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Bueno, vamos a darle paso al ingeniero Harold Johnson. Ingeniero Harold, muy buen día, adelante. Buenos días, Sebastián, ¿cómo está? Bueno, Harold, Mi adelante. pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Pues digamos que en el entorno de la casa y en el entorno también de la compañía donde trabajo, se hace muy difícil trabajar con las personas mayores. Concebir el cambio es muy difícil, deshacerse de las cosas antiguas o de las reliquias es muy difícil. Y de pronto mi pregunta sería como, ¿qué hacer para promover en las personas mayores el cambio, ¿sí? Y poder vincularlas a esta forma de vida, que es muy, muy, muy interesante y valiosa. Muy bien, Harold. Bueno, bien interesante, porque ese normalmente es una pregunta que nos llega mucho. Es, bueno, ¿cómo lograr el cambio en personas que de pronto no están tan convencidas por una u otra razón más allá de la edad? A Marie Kondo, a manera de anécdota, le pasó algo similar. Ella, obsesionada con el orden, ella quería organizarle a todo el mundo su espacio. Entonces se metía a los cuartos de sus hermanos y entonces les organizaba, y muchas veces les botaba cosas. Eso creaba mucho conflicto porque a veces no lo notaban, pero cuando lo notaban, obviamente a nadie le gusta que le organicen las cosas, y menos que le boten las cosas. Entonces pasan las familias, pasan las empresas. Hay gente que es un poco reacia a esto por muchas razones, ¿cierto? Apegos y demás. Mi consejo es el siguiente. Uno, es lo que hizo Marie Kondo, es que ella empezó a dedicarse a organizar lo suyo y a mostrar sus espacios, y a mejorar sus espacios, y eso empezó a animar a otros. Eso como aplica en la industria. Si el jefe lo promueve, si el jefe es un abanderado de esto, si el jefe le cree, las personas, por más escépticas que sean, empiezan a ver en ese liderazgo un buen ejemplo, y empiezan a ver que, hombre, alguien está pues motivando desde el ejemplo. Eso jala mucho. Cuando las personas ven que el jefe o el compañero lo está haciendo, a veces se animan. Pero el segundo tip es: haga que estas 5 veces, primero, sea una actividad divertida. Si es un desalojo, trate de hacerlo como una actividad jovial, en equipo, eh, y va a ver que la gente empieza a ver el beneficio. Si la gente empieza a ver un beneficio, empieza a ceder. Y entonces, de un momento a otro, sin que le invadan su espacio, siente que está más limpio, que tiene como más espacio, que su lugar de trabajo está mejor. Él empieza como a animarse con cositas. Y segundo, haga que la persona sea la que cree el espacio que quiere. Y así lo hacemos en la industria. La gente empezamos obviamente con el método, desalojamos cosas, siempre los invitamos,
siempre lo hacemos parte de y le empezamos a preguntar, ¿cómo se imagina usted su espacio? ¿Qué le convendría? ¿Dónde pondría usted la herramienta? ¿Dónde pondría el elemento de aseo? ¿Dónde pondría la silla? ¿Cómo se siente más cómodo? Y la gente empieza a decir, pues si me están preguntando y no me están forzando y es para bien y veo que cambia y veo que se siente mejor, toda la gente en ese momento pues accede al cambio. No pasa absolutamente con todos en el mismo momento, pero créame que funciona el liderazgo, invitar a la gente y mostrarle los beneficios. Muchas gracias. A usted, ingeniero, por su pregunta. Vamos a darle paso al ingeniero Franco Salas y nos piden que si por favor colocamos la primera diapositiva, ingeniero Sebastián. La primera de... Vale, buenos días, Sebastián, ¿me escucha? buenos días, ¿sería esta donde están las personas en la casa o la de las 5 S? La de las Me 5 dice yo, veces. esta de la definición. Sí, señor. Ok, Sebastián, buenos días. Sí, 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 tesorito, ya voy. Sebastián, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, adelante, claro que sí, mucho gusto. Gracias, mire, yo soy ingeniero y tengo en mi cabeza el pensamiento de que yo soy desordenado, pero conozco mi desorden, no me lo toquen por dentro. Dentro de mi desorden soy organizado, que es una mentira que varios nos echamos para no organizar. Y me ha costado ser organizado, o sea, me ha costado decir, bueno, yo organizo los papeles hoy, lunes, pero el viernes terminan totalmente desorganizados. Pues por su experiencia le pregunto qué ejercicios o qué debería hacer uno para organizar y mantener organizado, o sea, hacer eso como una religión que uno pueda ordenar y mantenerse organizado, porque si no, me pasa lo que le comento. Lunes organizo, pero viernes estoy otra vez en la desorganización total. Esa es mi pregunta, ¿qué puedo hacer como para ser más organizado? Claro que sí. Gracias. Muy bien, bueno, fantástica pregunta. Ahí podemos contestar desde algunas recomendaciones de Marie Kondo y otras desde las 5 S. Muy bien, esto nos pasa a todos, realmente no es usted la excepción. Las cosas se desorganizan más rápidamente de lo que uno las organiza. Entonces, hay algún par de tips. El primero, y coincido con usted, todos pensamos que el orden es mío y yo me conozco mi desorden. El tema es que ese me conozco mi desorden es un poco tramposo a veces porque uno sí conoce su desorden, pero llega un momento en que el desorden no se administra muy fácilmente y entonces perdemos tiempo, somos ineficientes y eso a veces nos hace realmente ser improductivos. Pero yo pienso que uno puede tener su propio desorden siempre y cuando no afecte al de los demás. Es una máxima que hacemos en las empresas. Si usted quiere tener las cosas de su manera, bienvenido, mientras esas cosas no afecten a otro. Entonces, que yo lo guardo así y yo soy el que sé dónde se guarda y otro lo va a usar y entonces ya no lo encuentra. Ahí es donde decimos, mire, ahí está el límite. Pero en el entorno de la casa hay uno simple que nos invita Marie Kondo es muy difícil mantener ordenado cuando uno tiene muchas cosas. Entonces, por eso el primer pasito de salirse de las cosas que aunque difícil a veces, sabemos que no vamos a necesitar o de pronto sí podemos necesitar, pero no tienen que estar en nuestro lugar de trabajo más cercano. Entonces podemos moverlas de ahí o podemos, ojalá, desecharlas. Uno, tenga menos cosas. Dos, como decía la invitación de Marie Kondo es que sea muy fácil de guardar, que sea muy simple de guardar. Si usted lo tiene un cajón en el tercer piso y está atrás y está encima de otras 4 cosas y tiene que, si se le hace difícil guardarlo, ya ahí nos da perecita y entonces, ojo, el ser humano es muy complejo, pero es muy sencillo a veces. No hacemos lo que nos da pereza y nos da pereza, ¿por qué? Porque requiere un esfuerzo. Entonces trate de que las cosas que usted tenga en su espacio sean fáciles de volver a guardar y así a uno se le quita la perecita. Entonces esos 2 tips le doy. El tercero puede ser tomado de estas 5 S, si es que a veces uno es bueno tomar una fotografía del lugar de trabajo cuando esté organizado, sea su escritorio, sea su closet, sea su baño si quiere. Tome una fotografía del momento como usted lo haya organizado y lo vea mejor. Toma esa foto, eso en la industria lo llamamos un estándar, y ese estándar nos ayuda a que cuando usted siempre vea la foto de cómo debería verse, usted empieza a ver que se está saliendo como del estándar y dice, bueno, hay que hacerlo rutinario. No espere 15 días para organizar.
Y aquí los japoneses nos han enseñado esto históricamente. 5 minutos de 5 veces todos los días. Eso ellos lo tienen grabado en sus protocolos. Es antes de o después del turno, durante, depende cómo funcione mejor. 5 minutos de 5 veces todos, señores, cada uno con su elemento de aseo y a organizar. ¿Por qué? Porque es más fácil un esfuercito dosificado todos los días que un gran esfuerzo a los 15 días. Entonces, ahí van esos 3 tips. Espero que le ayuden un poco a mantener mejor en orden sus espacios y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes de continuar, pues les informo que ya fue enviada la evaluación de este tema visto el día de hoy. Y José Sebastián, esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes. Claro que sí, esta presentación vamos a compartirla con todos, como lo hacemos en la asociación. Si alguno, yo tengo ahí un par de documenticos de 5S para profundizar, le interesan, me escriben ahí a mi correo, ahí recebas@hotmail.com. Yo les comparto algunos documentos de fácil lectura para las 5S con muchísimo gusto y también la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos unas preguntas. Aquí tenemos a la ingeniera María Consuelo Rojas. Ingeniera María Consuelo, muy buen día, adelante. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias también por permitirnos este espacio. Y pues no, el comentario simplemente es que también he trabajado en el sector automotor bastantes años y pues digamos que y a través de la vida laboral pues la he transmitido, la he llevado a mi hogar, pero pues me pasaba lo de maricondo, que me iba a las casas de mis hermanos o de mis familias y les empezaba a arreglar las cosas. Entonces uno se mete en bastantes líos porque empieza a ver las cosas como quiere uno ver, no lo que realmente necesitan las otras personas. Es muy interesante esa reflexión que nos diste, Sebastián. Claro que sí. Y otra cosa es pues la disciplina, ya lo nombraste ahorita, realmente es el paso a paso y lo que le decía la anterior persona, el anterior ingeniero que hablaba es que uno ve las cosas desde su punto de vista bien, pero realmente uno tiene que analizar es qué tan, mmm, qué tan bueno es para uno. En el trabajo es fácil, porque uno sigue procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, está el compañero de trabajo que se le para la línea si no le hizo uno como debía hacerlo, etcétera, etcétera. En cambio en la casa uno dice, bueno, más tarde lavamos la loza. Entonces una invitación es la disciplina. O sea, termino de comer, los niños recogen, llevan la loza a la cocina, y interesante porque creo que la mayoría de los hogares lo hicieron, entre todos lavar la loza, guardarla, secarla, guardarla, ubicarla, identificar. Uno de los ejemplos que yo doy cuando doy las clases de los 5 es con la casa. Entonces la primera, ¿usted tiene el árbol de Navidad siempre en la sala? Entonces no la tengo. Y lo llevo hacia la oficina. Usted tiene siempre el lugar para poner la sal, para ponerle el azúcar, para poner el café, para que no se equivoque y le eche azúcar a la sopa y sal al café. Son ejemplos simples, pero siempre buscando la disciplina. La disciplina. Cada día un granito de arena, cada día que hagamos algo, va fortificando la disciplina. Y es lo más difícil. Tú ponías el ejemplo de Sara, pero sin ir más lejos, aquí en el centro de Bogotá, ayer, en el barrio, en los parques, la disciplina es lo más difícil de alcanzar, es lo más difícil, pero cada día un granito de arena nos va llevando a eso. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Así es, Consuelo, no. A ti muchas gracias. Eso, por ahí hay un libro que habla de la importancia de tender la cama. Y entonces dice, mire, es una actividad muy sencilla, pero no todos la hacemos. Y lo que trae es que si usted hace esa actividad todos los días cuando se levanta y lo primero que hace es eso, usted empieza a crear ese pequeño hábito. Uno, de que logró algo que aunque es difícil, listo, un pequeño logro del día. Y segundo, va creando esos hábitos de pequeñas cosas que todos los días al final se vuelven una rutina, ya digamos que se pierde el esfuerzo y se gana esa disciplina. Perfecto, ingeniero Sebastián. Muchas gracias, ingeniera María Consuelo, por su asistencia.
Perfecto, no tenemos más preguntas. Que muchas gracias por la conferencia, que van a empezar a aplicar las 5 S en casa, que muy interesante y que están interesados en obtener el material adicional de las 5 S. Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto, resebas@hotmail, ahí les envío un material bien interesante, sencillo de 5 S, la presentación también, y bueno, pues fue muy agradable compartir con ustedes las preguntas, los comentarios, un poco la experiencia también personal, y bueno, ojalá este tema les haya dejado una buena reflexión y aprendizajes. Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Bueno, una vez tengamos la evaluación que se fue enviada a sus correos electrónicos, tengamos esa evaluación calificada y con sus comentarios, estaremos enviando de vuelta, nos comprometemos enviando de vuelta esta presentación y el material adicional que nos suministra el ingeniero Sebastián Giraldo. Perfecto, tienen en sus pantallas el Congreso, la imagen del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Adicional, Expo Mantener, donde las empresas muestran sus productos y servicios allí en este importante evento. 19, 20 y 21 de agosto en el Ágora, Bogotá, Centro de Convenciones. Estamos invitándolos a que ingresen a nuestra página web e investiguen un poco más del Congreso. Allí los esperamos a todos los ingenieros de mantenimiento del país. Perfecto, ingeniero Sebastián, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos esta excelente presentación que nos enseñó en verdad a todos cómo iniciar un buen trabajo con las 5 S. Y esperamos contar con su conocimiento en futuras capacitaciones, ingeniero Sebastián. Muchas Claro que gracias sí, Oscar, muchas gracias. a usted y que tengan un excelente día. Recuerden la evaluación. Hasta pronto. Les acabo de compartir también por interno la invitación para la conferencia de esta tarde a las 3 de la tarde. Conferencia técnica virtual, seguridad de la información. Perfecto. Allí tienen el link, pueden inscribirse en línea. Excelente día, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, chao a todos.